gramática, de grupos sintácticos. Específicamente vamos a hablar hoy de los complementos del verbo que hacen parte del grupo verbal. Entonces nos ubicamos en la página 164 y 165 del libro, mientras yo por aquí comparto la pantalla. A ver, muchachos. Bueno, muy bien, compañeros. Entonces, vamos a empezar. Para poder hablar de complementos del verbo, tenemos que saber que estos complementos del verbo nacen de un grupo sintáctico que se llama el grupo verbal. ¿Qué es el grupo verbal, Sofía Manjarres? Sofía, dime qué es el grupo verbal. O sea, se supone que tienen que saberlo, eso ya lo vimos, muchachos, ya vimos el grupo nominal, el grupo verbal, el grupo adjetival, porque pues si me doy cuenta que pues no estamos sabiendo qué son los temas, entonces pues ¿para qué seguimos? Devolvámonos para el primer periodo, pelados. Por eso estoy preguntando, porque voy a hablar de complementos del verbo porque ya sobreentiendo que esto ya lo sabemos, qué es un verbo, qué es el núcleo del grupo verbal, qué son esas cosas. Entonces, Sofía, ¿vas a contestar o le pregunto a otra persona? Pues, profe, o sea, pues puedo contestar, pero la verdad, o sea, no me lo sé, pero, o sea, acabo de buscar qué es eso. Aunque no creo que quieras que vea eso, Pues porque pues es contéstame, a trampa. ver, ¿qué crees tú que es el grupo verbal? Es cuando las palabras se agrupan alrededor de un verbo y forman eh, algo relacionado. Eso es, básicamente. Muy bien, Sofía, si lo sabías, no tengas pena de decir las cosas. El grupo verbal efectivamente es un grupo de palabras, ¿cierto? Cuyo núcleo es un verbo, ¿cierto? Es decir, el verbo es el núcleo de ese grupo. Las otras palabras, ¿qué son? Laura Helves. Si el núcleo del grupo es un verbo, las otras palabras, ¿qué son? Laura Helves. Laura, por favor. Te decía, si en el grupo verbal, el núcleo, o sea, el grupo verbal es un grupo de palabras, ¿sí o no? Y su núcleo es un verbo. Si el núcleo es el verbo, las otras palabras, ¿qué son? Bueno, démosle la palabra a Luna que me levantó la mano. Luna. Es el complemento. Ah, muy bien, el complemento. El grupo verbal se basa solo de dos cosas, ¿cierto? De el núcleo y el complemento. ¿Cuál es el núcleo del verbo? Del núcleo del grupo verbal, pues el verbo. Y el resto, pues, ¿qué es? El complemento, ¿cierto? ¿Qué es un verbo? Para poder continuar, vamos a preguntarle a Cristian. Cristian, ¿qué es un verbo, mijo? Cristian, que ni siquiera me prendió la cámara, amigo. ¿Qué es un verbo? Cristian, Cristian, Cristian. Espérame, Sofía, necesito que Cristian me responda porque ni me prende la cámara ni me responde. Cristian, segundo llamado que le hago, lo saco de la clase. Cristian, ¿qué es un verbo? Cristian, todos ustedes están siendo testigos que se le están haciendo llamados públicos a Cristian, pidiéndosele que prenda la cámara y el micrófono. Cristian, tercer llamado de atención para que prenda el micrófono y la cámara o si no lo saco de la clase, hermano. Profe, que aquí en el grupo dice que por ahí no puede hablar, que va a entrar desde el celular, perdón.
Bueno, entonces que... Ah, bueno, gracias. Pues es que yo como no estoy en el grupo, pues yo cómo vas a ver, yo no tengo la capacidad de transportarme hasta allá. Gracias por informarme, Diego. Le acaba de salvar el pellejo a Cristian. Muy bien. Sofía Helves, me levantó la mano. Sofía. Es una palabra con la que se expresan acciones. Muy bien. Es una palabra, ¿cierto?, que nos ayuda a expresar acciones, estados y procesos, básicamente. Eso lo tenemos claro y no se nos puede olvidar. Ahora vamos a ver qué son los famosos complementos del verbo. Listo. Entonces, como sabemos, en el grupo verbal, los complementos acompañan al núcleo, que el núcleo es un verbo. Estos complementos, ¿cierto?, se diferencian. ¿Por qué? Porque algunos complementos son necesarios, es decir, que son obligatorios para completar el significado del verbo. Es decir, sin estos complementos, la oración sería gramatical, es decir, que no tendría una correcta estructura o tendría otros significados o no tendría sentido, ¿cierto? Entonces, los complementos en primera medida, algunos son necesarios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se necesitan para complementar el significado del verbo, ¿listo? ¿Cuáles son estos complementos que son necesarios para complementar el significado del verbo? Son unos complementos que se llaman complementos argumentales o complementos o argumentos, perdón. Esos son algunos. Por otra parte, existen otros que se llaman adjuntos, que estos complementos adjuntos son aquellos complementos que no son obligatorios dentro como para complementar al verbo, ¿cierto? Es decir, que solo nos aportan una información adicional, pero si yo quitara esa información, la oración no perdería sentido ni perdería lógica. Vamos a ver un ejemplo de cómo funcionan los argumentales y cómo funcionan los adjuntos. Miren. Un complemento argumental se vería así, miren. Jaime envió los libros. El complemento es los libros. Si ponemos solo Jaime envió, como que la oración queda vacía, queda coja, queda chueca, ¿cierto? No tiene sentido porque le hace falta una información. Eso es un complemento argumental. Es decir, que es obligatorio, es necesario para darle sentido. Por otro lado están los adjuntos. Podríamos verlo acá. Miren. Juan envió los libros ayer. Este ayer es un complemento adjunto. No es necesario. Uy, le puse el color más horrible. No es necesario, es decir, que si quitamos ese ayer de ahí, no va a perder sentido la oración, porque quedaría Jaime envió los libros, ¿cierto? Es decir, ese complemento adjunto, pues como lo dice, es un adjunto, es adicional, ¿cierto? Nos está dando una información extra, como un bonus, como un plus. Ahora bien, dentro de los complementos argumentales y dentro de los complementos adjuntos, pues hay como unas subcategorías. Existen 3 clases de complementos argumentales y existen 2 clases de complementos adjuntos. Vamos a verlos en esta tablita rápidamente. Miren, acá tenemos que los 3 complementos argumentales son el complemento directo, el complemento indirecto y el complemento de régimen. Y por otro lado, de los complementos adjuntos tenemos 2 clases, el complemento circunstancial y el complemento agente. Estos son en total las 5 clases de complementos que podemos encontrar en un verbo, que pueden ser o argumentales o adjuntos, ¿cierto? Si son argumentales hay 3 clases y si son adjuntos hay 2 clases. Eso nos tiene que quedar claro hasta acá. ¿Listo? Ahora bien, el día de hoy vamos a hablar específicamente de las 3 clases de complemento argumental. Estas 3, el directo, el indirecto y el de régimen. En la siguiente clase hablaremos de las 2 clases de los complementos adjuntos, que son el circunstancial y el agente. ¿Listo? Entonces, ya que sabemos que hoy vamos a trabajar las 3 clases del argumental, vamos por la primera de estas 3 clases. Se llama complemento directo. El complemento directo es el fundamental en todo grupo verbal. El complemento directo normalmente nunca puede faltar.
¿Por qué? Porque el complemento directo es un complemento que se le agrega, ¿cierto?, a un verbo transitivo, y el hecho de que se le agregue un verbo transitivo ya significa que es obligatorio, es decir, que se requiere para completar su significado. ¿Listo? Esto, pues, primero pues preguntémonos, ¿cuáles son los verbos transitivos? ¿Qué me dicen? ¿Quién me dice qué es un verbo transitivo? Ah, corchados. Los verbos transitivos, muchachos, son aquellos verbos que admiten la presencia de un objeto directo, ¿cierto? Que complemente la acción. Es decir, son verbos que necesariamente necesitan un complemento. La mayoría de los verbos conjugados, por decirlos así, pues podemos decir que requieren de un complemento directo. ¿Listo? Como por ejemplo comprar, comer, no sé, ver, pintar, ¿cierto? Eso es un verbo transitivo. El complemento directo se da sobre ellos, ¿cierto? Porque se requiere obligatoriamente para complementar su significado. Si no estuviese ese complemento, la oración quedaría vacía. Por ejemplo, acá, miren, el jugador golpeó. Si nosotros dejamos solo el jugador golpeó con el verbo, queda la duda y la incertidumbre de qué fue lo que golpeó. Golpeó un balón, golpeó una persona, golpeó una pelota, golpeó, bueno, tantas cosas que pueden dar. Entonces el complemento directo, que es el que aparece aquí después, es el que me permite complementar ese significado, me permite saber qué fue lo que pasó, qué es lo que acontece con esa acción. Entonces, una oración con complemento directo quedaría así: el jugador golpeó el balón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se requiere, este complemento se requiere. Bueno, la función de complemento directo la pueden desempeñar tres grupos. La pueden desempeñar los grupos nominales, ¿cierto? Que son aquellos grupitos de palabras que tienen un sustantivo o un pronombre como núcleo, ¿cierto? Como este ejemplo, el jugador golpeó el balón. El balón es un grupo nominal, ¿cierto? Entonces los grupos nominales pueden ser complementos directos, pero también lo pueden ser los grupos preposicionales y las oraciones subordinadas. Las oraciones, el grupo preposicional es, muchachos, el grupo que tiene como núcleo a una preposición, ¿cierto? Normalmente cuando el grupo preposicional hace las veces de complemento directo, siempre aparece después del verbo la preposición inmediatamente. Lo podemos ver acá, miren. He visto a tus amigos, ¿cierto? Vea, la preposición de primerita siempre después del verbo. Luego vemos la oración subordinada. La oración subordinada es como una oración adicional, ¿cierto?, que se incluye después de un verbo. Es subordinada porque no tiene, digamos, la misma fuerza semántica o de significado que la oración pues, relevante, la oración que se está haciendo, ¿cierto? Esta oración puede ser impersonal o puede ser personal. Aquí vemos cómo funciona. Me alegra que vengas. Este que vengas es una oración aparte, ¿cierto? Porque de hecho tiene su propio verbo. Pero es subordinada, ¿por qué? Porque lo que nos interesa saber en la oración en realidad es que alegra al sujeto, ¿cierto? Es por eso que se llama oración subordinada. Es decir, complemento directo, para que no nos perdamos y no nos confundamos, muchachos, es aquel complemento argumental, ¿cierto?, de un verbo transitivo que es de obligatorio cumplimiento para que tenga sentido y significado. Eso es lo que se llama complemento directo. Para Lina, página 164 y 165, los demás ya sabían. Nos vamos entonces, bueno, paro acá. ¿Preguntas, dudas o inquietudes hasta acá? ¿Nine? No, señor. ¿Nine? No, señor. Continuamos. Entonces, vamos a hablar del complemento indirecto del verbo. El complemento indirecto también es un complemento argumental. Solo que el complemento indirecto nos va a indicar siempre el beneficiario o experimentante de la acción. Es decir,
siempre nos va a indicar quién recibió la acción. Eso es un complemento indirecto. Ese complemento que me indica quién recibe la acción del verbo. Siempre será introducido por una preposición, la preposición a. Entonces lo podemos encontrar como el director entregó el diploma a María. Diego le pegó a Cristian. ¿Cierto? Ahí vemos que estos complementos son indirectos. ¿Por qué? Porque nos están indicando quién fue el que recibió esa acción, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros de cómo funciona el complemento indirecto, que el complemento indirecto solo busca una cosa en común, que es indicar en la oración quién es el que recibe la acción, o el estado o el proceso, ¿cierto? Normalmente, y eso es importante que lo tengan claro, aparece con un grupo preposicional y preposicional que lo introduce, que es la preposición a. Acá podemos ver el ejemplo. Entonces, el director entregó el diploma, diploma es el verbo, ¿cierto? Posterior encontramos el complemento que es a Marta. Miren en el caso, nos está mostrando quién fue el que, dice diploma, entregó, acá. Acá nos está indicando a quién fue quien le entregaron el título. Entonces podemos ver, miren, el director entregó el diploma, ¿cierto? Que es un complemento directo, ¿cierto? Porque necesariamente necesitamos saber qué fue lo que se entregó. Entonces, qué fue lo que se entregó es el complemento directo. Y a quién se lo entregaron es el complemento indirecto. El complemento indirecto es a quién, el complemento directo, véalo, es qué. El qué es el directo y el a quién es el indirecto, básicamente en este ejemplo, ¿listo? Bueno, en algunas ocasiones este complemento indirecto no es requerido por el significado del verbo, ¿cierto? Es decir, si yo quitara a Marta, digamos que la oración como tal no pierde todo el sentido. Sin embargo, pues es importante usarlo por temas de completar la información que requiere una oración, ¿cierto? Pero no siempre es requerido por el significado del verbo, porque el que ayuda a complementar el significado del verbo es el complemento directo, ¿cierto? Entonces, digamos que el indirecto a veces no es necesario, a veces de hecho se comporta como un complemento adjunto, se podría decir así. ¿Listo? Bueno. También en algunos casos podemos ver que el complemento indirecto, muchachos, aparece, bueno, con el grupo preposicional a, y los pronombres a veces también se utilizan para introducir este grupo preposicional. Podemos ver los pronombres como me, te, nos, le, se, les. Estos que escuchamos son pronombres que pues me ayudan a introducir el complemento indirecto. Entonces, puede ser la preposición a o estos pronombres personales que pueden encontrar acá subrayados. ¿Listo? Este es el segundo tipo de complemento, el indirecto. ¿Estamos claros hasta acá, muchachos? ¿Preguntas, dudas o inquietudes? No, señor, tú está bien. No, señor. Uy, Cristian, sobreviviste, reactivaste. Ya se fue la pregunta que le hice hace rato. Pensé que me estaba ignorando, Cristian, la verdad. Me va a poner triste y todo. Bueno, continuamos, muchachos. Entramos al tercer tipo de complemento argumental que vamos a ver hoy, que es el complemento de régimen. Lo subrayo por acá. Bueno. El complemento de régimen es un complemento preposicional. Este complemento siempre, muchachos, va acompañado de una preposición, ¿cierto? Pero a partir de eso, este complemento es regido por el significado del verbo. O sea, lleva una preposición y va regido por el significado del verbo. Es decir,
que ayuda a especificar o aclarar el significado del verbo. Podemos ver el primer ejemplo acá, dice, Blanca no se acordó de mi cumpleaños, ¿cierto? Entonces, acordó es el verbo, el grupo verbal sería acordó de mi cumpleaños, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre este complemento al complemento directo? El complemento directo no lleva preposiciones. El complemento de régimen sí lleva preposiciones siempre. Siempre. ¿Listo? Entonces, Blanca no se acordó de mi cumpleaños. Es igual, o sea, es una información necesaria. Se necesita obligatoriamente para entender la oración, pero si ese complemento lleva una preposición, se llamará complemento de régimen. Si no lleva la preposición, lo podemos llamar complemento directo. ¿Vale? Como acabo de decir, acá me lo rectifica el texto, vea, el complemento de régimen es siempre un grupo preposicional, siempre tiene que ser un grupo preposicional. La preposición que se utiliza depende del significado del verbo. Eso sí, pueden utilizarse diferentes preposiciones, de, con, a, bueno, muchísimas que existen. ¿Listo? Bueno. Hay algo curioso y es que como el complemento de régimen tiene básicamente la misma función del complemento directo, solo que el de régimen es un grupo preposicional, ¿cierto? Normalmente no son compatibles unirlos los dos, pero hay algunas excepciones. Hay algunos verbos, como el verbo confundir, como comparar, como decir, que permiten que ellos coexistan, ¿cierto? Entonces podemos verlo acá, este ejemplo. Dijeron, verbo decir, cosas muy buenas, complemento directo, no vemos ninguna preposición, de ti. Otro complemento que es obligatorio, pero empieza por una preposición, entonces es complemento de régimen. Esto no pasa siempre, esto no es posible siempre. En algunos casos, solo con estos verbos se puede utilizar la coexistencia entre el complemento directo y el complemento de régimen. Es decir, normalmente cuando aparece un complemento directo no hay complemento de régimen, ¿cierto? O al contrario, cuando aparece un complemento de régimen no hay complemento directo. ¿Estamos claros hasta acá, muchachos? ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Lina, ¿bien? No, señor. Sí, profe. Muy bien. ¿Tienes dudas, Sofía? Sí, es que ese no lo entendí muy bien. Mira, Sofía, el complemento de régimen es básicamente igual al complemento directo. Es un complemento que se necesita, que es obligatorio para el significado del verbo. ¿Cuál es la diferencia entre el régimen y el complemento directo? Que el complemento del régimen siempre es un grupo preposicional. Es decir, que siempre va a tener una preposición. Mira, acá vemos este ejemplo. Mira, me alegro de tu regreso. De preposición, ¿cierto? Cuando un complemento directo no sería así. Si fuera con complemento directo sería como me alegra que regresaras. O podemos usar este segundo ejemplo. Mira, acá para que lo entiendas mejor. Mira, se conforma con un aprobado, ¿cierto? Entonces, con un aprobado es el complemento preposicional, la preposición está acá, mírala, con. Si quisiéramos ponerlo como complemento directo, tendría que utilizar o un pronombre o un sustantivo o algo adicional para que tenga sentido. Entonces, el complemento de régimen es un complemento que siempre lleva una preposición. ¿Listo, Sofía? Es que esa es la principal diferencia. Tanto el de régimen como el directo son obligatorios en un complemento de verbo. ¿Cómo se diferencian? Pues que el complemento de régimen siempre inicia por una preposición y el directo no suele hacer eso. ¿Ya me hago entender? Sí, sí. Sofía Manjarres, ¿no? Que es la que me estaba Sí, preguntando. es que se me había perdido la pantalla azul. Sí, ya te entendí. Listo, listo. Y lo que yo había dicho al final, pues para que no se confundan, es que normalmente el complemento directo y el indirecto no pueden coexistir.
es decir, que no pueden aparecer los dos en la misma oración porque no son compatibles. Pero hay algunos verbos que permiten esa excepción, que permiten que coexistan, ¿cierto? Que permiten que sí aparezcan juntos. ¿Cuáles son esos verbos? Confundir, comparar y decir. Ya esa era como la última aclaración. ¿Listo? ¿Claros ahora sí hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Listo, listo. Listo, listo. Bueno, compañeros, entonces nos vamos a apuntes del día de hoy, ¿vale? Chan, 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 chan. Título, los complementos del verbo. Recuerden, página 164 y página 165. El título, los complementos del verbo. Chan, chan, chan. Vamos, copiamos. Este parrafito es donde dice algunos complementos, ¿cierto? Chan, chan, chan. Este parrafito lo copiamos. El ejemplo no lo hacemos. Luego copiamos este segundo parrafito. El ejemplo no lo hacemos. ¿Listo? Posterior a ello, hacemos esta tablita que ven acá. Completica esa tablita, ¿vale? Luego de haber copiado la tablita, muchachos, ahí, nos vamos al primer subtítulo, que va a ser complemento directo. Pasan este párrafo que ven acá y el ejemplo. ¿Listo? Párrafo y ejemplo. Pasan inmediatamente al complemento indirecto. Copian el subtítulo, complemento indirecto, copian el primer párrafo. Profe, y ¿puede el subirlo un ejemplo. momentico? Por favor, qué pena. ¿Puedo qué? Subirlo un momentico, es que no lo alcancé como a tomar pantallazo. Caray. El pantallazo vale 500 pesos. ¿Listo? Gracias. Sí, ya. Listo, ya. El momento pirata es traído a ustedes gracias a los... No, mentiras. Luego copiamos complemento. Es un chiste, ¿no? No se lo van a tomar en serio. El complemento indirecto, entonces copiamos el subtítulo, primer parrafito y el ejemplo. Nos vamos luego al complemento de régimen, copiamos subtítulo del complemento de régimen, copiamos el primer párrafo, el ejemplo y el segundo párrafo. ¿Listo? Esos son los apuntes, muchachos, del día de hoy. ¿Vale? Después de haber hecho los apuntes, al final de la página 165 tenemos el taller Aplica. Este taller tiene 6 puntos. Sin embargo, ustedes solo van a hacer los 4 primeros puntos. Ya los vamos a ver. El punto número 1 dice, copia las siguientes oraciones en tu cuaderno y completa su grupo verbal con un complemento. Entonces, ustedes van a complementar estas oraciones que están acá. ¿Listo? Ahora bien, después de haber hecho esto, pasan al punto 2 que dice, clasifica los complementos que has escrito en la actividad anterior. Entonces, los complementos que ustedes escribieron van a decir si es complemento argumental o complemento adjunto. ¿Listo? Pasan al punto 3. El punto 3 dice, busca los complementos directos de estas oraciones y sustitúyelos por un pronombre personal átono. Recuerde que los pronombres personales átonos pueden ser me, te, le, nos, se, les. ¿Listo? Entonces, buscan los complementos directos, los subrayan y van a sustituirlos por pronombres personales átonos. ¿Listo? Luego pasamos al punto número 4, que dice, lee las siguientes oraciones e indica cuáles son los complementos directos e indirectos. Entonces tienen 4 oraciones. Ustedes tienen que subrayar y mostrar qué partes son complementos directos y qué partes son complementos indirectos. ¿Listo, muchachos? ¿Claros hasta acá? No, profe. Sí, señor. Sería entonces, muchachos. Sí, señor. Profe, ¿puede todo repetir? para la Profe. materia. O sea, ¿es hasta el punto Profe. 4? Sí, Sofía, el taller solo es hasta el punto 4. Sofía Calderón, ¿qué ibas a decir? Ya te doy la palabra, Diego. No, sí, también lo del punto. Sí, solo hasta el punto 4, chicos, y así no se hacen. Diego, Profe, es que tuve un problema aquí con el computador y me tocó apagarlo y tuve que salirme pues, de la reunión. ¿y alcanzó a Y no, escuchar? ¿No alcanzó a escuchar los apuntes?
No, no, señor. No me tengo que salir y trate de entrar lo más rápido posible. Bueno, si quieres, yo creo que alguna de esas compañeras o compañeros que están acá le pueden ir diciendo mientras yo convierto el video y ya ahorita vas a YouTube y ves el video, son los 5 minuticos finales, ahí digo cuáles son los apuntes y el taller, ¿listo? El taller son los 4 primeros puntos, puedes ir adelantándolo mientras yo saco el video y ya puedes ver cuáles son los apuntes, porque es que no me alcanza el tiempo que queda para explicarte otra vez los apuntes. Me demoro más transmitiendo Vale, la listo, pantalla y todo, profe. ¿listo? Listo, profe. Estoy Gracias. haciendo el favor de una vez de decirte qué es lo que hay que ir apuntando, ¿vale? Chicos, Listo. entonces me despido, espero entreguemos pronto esta actividad el día de hoy. Ya les creo el Classroom, ya creo el video. Por favor, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, no deben preguntarme, ahí estaré por el WhatsApp para que me pregunten. ¿Listo, mis muchachos? Que les vaya bien, que pasen una feliz tarde. Chao, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Profe. Chao, chao, chao. Chao.